Street. Estamos una noche más para pegar un repaso a la situación actual de los mercados, para descifrar qué es lo que está pasando de fondo. Y amigos y amigas, quiero recordaros que los que seguís este programa, sabéis que el panorama que estamos empezando a vislumbrar es algo que estaba, pues, desde diciembre repitiéndoos un servidor como un profeta en mitad del desierto. Os decía, ese recorte de tipos no tiene datos suficientes para justificarlo. Apareció por el camino, hace ya como cosa de 2 meses, alguna pista que otra, es decir, mientras que os lo repetía desde diciembre, vimos que Waller, hace mes y medio, 2 meses, dijo aquello de que, bueno, no tenían tampoco, no entendía él la urgencia de la Reserva Federal por recortar los tipos. Waller, que era uno de los participantes de la Reserva Federal, dijo que él no entendía esa urgencia por recortar los tipos y se remitía a los datos macro, cosa que repetimos aquí constantemente. La Reserva Federal recortaría los tipos en todo caso porque es el banco central del mundo y porque Europa se juega una recesión y porque China, en ese 2023 que cerramos, acordaros que estábamos de vuelta en diciembre, China, en aquel momento, uno de los debates que hayamos estado planteando durante buena parte de 2023 es si China se estaba desacelerando. Y esos datos de PPI, de producción a los precios de la producción industrial, empezaban a pasar a negativo. Y decíamos, puede incluso que haya deflación. Y si hay deflación, es que evidentemente hay exceso de oferta y por lo tanto va a ir reduciendo la producción. Incluso los datos de consumo de China, analizamos en su momento. Al inicio del año, además, seguimos analizando esto, porque no hay que olvidar que cuando miramos los mercados mundiales, una cosa no va sin la otra. Si sabemos anticipar o si sabemos olfatear cuál es el aspecto real de la economía global y cómo interactúa la economía china con la economía estadounidense en un campo de batalla en la que la economía europea está entre medias, y luego hablaremos de esto porque está literalmente entre medias, nos damos cuenta que evidentemente había muchos factores que podíamos analizar para justificar por qué la Reserva Federal estaba tomando la postura que estaba tomando. Y era importante analizar eso porque si entendíamos los porqués, podríamos confiar más o menos en el ciclo alcista que provocaron. Y sí, lo analizamos y no confiamos en aquel ciclo alcista porque os dije, no tienen argumentos para recortar tipos, antes lo debería hacer el Banco Central Europeo. Bien, la semana pasada, repito, estábamos analizando ya ese mercado en Estados Unidos, el empleo. Vimos que pasaba del 3.9 al 3.8, disminuía la tasa de paro. Las nóminas no agrícolas, los non-farm payrolls, uno de los datos más volátiles del mercado, salía espectacularmente bueno en Estados Unidos y por lo tanto, claro, empezaban ya a chirriar las alarmas, ¿no? Decir, bueno, es que fíjate los buenos datos que está sacando Estados Unidos y Powell nos prometió que habría recorte de tipos, que la economía se desaceleraba, que un soft landing, que tal. Amigos, la Reserva Federal, al igual que el Banco Central Europeo, que ahora hablaremos de Lagarde, quieren un aumento de la tasa de paro. Porque si aumentase el paro, se les soluciona el problema de la inflación sin tener que subir tipos. Y no quieren subir tipos porque no quieren ser los culpables de una recesión económica, que en el caso de Estados Unidos podría ser cuestionable, pero en el caso de Europa prácticamente es segura. Si suben los tipos, produce una recesión económica porque la actividad económica de Europa está hundida. Lo hemos sacado aquí 1000 veces, pero si sacamos la tasa de crecimiento, por ejemplo, de Alemania, la mayor potencia económica de Europa, está muerta, está reventada. ¿Lo veis aquí? Estamos viendo desde 2022 hasta la fecha actual con estos movimientos de crecimiento cero o negativo. El último Q4 con tasa de crecimiento negativa para la mayor potencia económica de Europa. Imagínate si a estas alturas encima le subes los costes financieros a la industria, a la economía, a los negocios en Alemania. Evidentemente los matas, ¿no? Y en ese contexto estamos viendo que evidentemente el dilema al que se enfrentan los bancos centrales es continuar con la promesa que dijeron de recortar tipos, que es la que ha alimentado todo este mercado alcista que estamos viendo. Fijaos, decimos que esto empezó en diciembre. Vamos a echarle un vistazo exactamente para entender cuándo. En noviembre salía ese informe de empleo malo en Estados Unidos. Repuntaba un poco la tasa de paro, pero ya echaban las campanas al vuelo y se excitaban en anunciar que habría un recorte de tipos para 2024 justo a las pocas semanas después. Jerome Powell lo anunciaba, ¿vale? Y a partir de aquí, ya sabéis la película. Se iniciaba un momento alcista para todo el mercado, que en el caso de Estados Unidos se podía llegar a entender porque tenía buenos datos económicos, había crecimiento económico, había buen consumo, ventas minoristas, tasa de crecimiento del Q4 de Estados Unidos era del 3.5, corregida al 3.2. Quédate con estos datos, igual que los tengo yo en la cabeza, tenlos tú. Estados Unidos crece y Alemania decrece, se contrae. La economía alemana crece al menos 0,30% en el Q4, en el último trimestre del año pasado,
pero la economía de Estados Unidos crecía al 3.5, corregida al 3.2, el último trimestre de este 2023, año pasado, ¿vale? Es decir, hace pocos meses. Por lo tanto, ese es el rendimiento que traía la economía de Estados Unidos y este es el rendimiento que trae Europa. La diferencia que ambos bloques, ambos países, tanto Europa como Estados Unidos, le metían este sprint al alza al mercado basado en, uno, la promesa de Jerome Powell de recortar los tipos y el informe de empleo que daba otro empujón al alza. Si el paro estaba aumentando, la inflación no sería un problema y, por lo tanto, la Reserva Federal podría recortar los tipos. Powell cumplió y anunció que se estaba barajando la posibilidad de, en 2024, de aquí para adelante, recortar tipos de interés. Han pasado meses desde entonces. Acordaos que cuando esto ocurrió, repito una vez más, aquí os dijimos, cuidado con ese anuncio porque no tiene base sostenible para mantener la promesa. Y habrá que ver cómo la Reserva Federal puede justificar ese recorte de tipos si la tasa de inflación de Estados Unidos no termina de desplomarse. O sea, no solamente es que crezca la economía y no lo precise porque está por debajo del 4% de la tasa de paro, sino que la tasa de inflación de Estados Unidos, que la tenéis aquí, ¿vale? Tasa de inflación, ¿vale? ¿Cómo va la tasa de inflación de Estados Unidos? Pues fíjate, bajó mucho en junio, pero desde junio lo que he visto es que sube y baja, ¿vale? Entonces, este zigzag, amigos, este zigzag que estamos viendo aquí, lo único que nos garantiza es que no tienen claro si la inflación se va a terminar de desaparecer o no. Y vamos más allá de eso, porque os hablo todo el rato del mercado laboral y es que precisamente los datos de la inflación, al descomponerla, nos muestran que la mayor parte de la inflación, tanto en Europa como para Estados Unidos, quédate con esto, porque esta lección es la que vale para ambos bloques económicos, tienen un problema y es el mercado laboral. La mayor parte de la inflación viene por el sector servicios. ¿El sector servicios qué es? Hostelería, gente trabajando, ¿vale? No estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de producción ni industria, estamos hablando de sector servicios. Alto contenido en mano de obra, gente trabajando. Claro, gente trabajando con una tasa de paro por debajo del 4% para Estados Unidos y por debajo del, no, por encima ligeramente del 6% para Europa, que ya es muy bajo en Europa, porque Europa los últimos 15 años de una tasa de paro del 6% ni de coña, la tiene siempre por encima del 6%. Luego es bajo para Europa, bajo para Estados Unidos, ejerce presión alcista sobre los salarios. Es decir, he dicho de una forma mucho más clara, hasta que no aumente el paro, la gente no va a dejar de consumir y si no deja de consumir, no reducimos la inflación. Hace falta que entre pobreza en la mente de los banqueros centrales. Tienen que ver datos que incrementen la pobreza para que se garantice que la inflación no va a seguir subiendo. Si la gente tiene trabajo, no va a bajar la inflación. Esta es la idea que tenía y por eso citan constantemente el mercado laboral todos ellos, ¿vale? Y ahí lo tienes, la inflación se movía en zigzag, la tasa de paro en Estados Unidos sigue en mínimos históricos, 3.8, como ves tampoco parece repuntar. Ahí la tienes, fíjate dónde estamos en contexto histórico, incluso máximos, estamos en mínimos no vistos ni siquiera en 2007, ¿vale? Cuando en aquella época, en los años 2000, de 2000 a 2005, cuando te prestaban dinero para todo y tenías trabajo, ¿vale? Y la economía iba viento en popa, bueno, pues en aquella época la tasa de paro era más alta que ahora. Estamos todavía por debajo de eso. 1000 factores que podrían ocultar la calidad de este empleo, ¿vale? Pero la evidencia es que como ellos se basan en las reglas económicas te dicen que según la curva de Phillips, vamos a hacer también aquí otro pizarra, ¿no? Esa curva de Phillips se relaciona desde los años 50 la tasa de paro con la tasa de inflación, mostrando este tipo de curva que te muestra que a medida que aumenta la inflación se reduce el paro, ¿vale? O viceversa, ¿vale? Tanto un eje como el otro. Lo que tenemos es una correlación inversa, por eso la concavidad de la curva, y nos deja claro entonces que no puede haber una corrección de la inflación sin que aumente el paro. Y como ellos se basan en el libro y en la ciencia y en el dogma, buscan ese aumento de paro para estar seguros en el recorte de tipos. Y hasta que no se produzca, no lo harán, ¿vale? Por eso os decía, no van a recortar tipos, no creo que tengan argumentos ni razones para recortar tipos, ¿por qué los van a recortar? Y finalmente, esta semana hemos tenido lo primero, si la semana pasada le metían un zambombazo, un cañonazo, con los datos de empleo de Estados Unidos que salían demasiado fuertes, y decían, pues esto trunca por completo tu discurso de recortar los tipos, que es de lo que depende la bolsa. No te olvides que el DAX está arruinado, Alemania está arruinada, y sin embargo, desde diciembre, tú fíjate la fiesta que se ha pegado, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, pero desde diciembre, toda la fiesta que se ha pegado a Alemania viene desde aquí, ¿vale? Noviembre, la tasa para Estados Unidos, las promesas de Powell de llevar a recorte de tipos y, bueno, ¿por qué no vamos a seguir subiendo, ¿vale? Otro máximo más. Todo esto desde diciembre bajo las promesas de la Fed, cuando incluso en diciembre Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo
que no habían ni siquiera discutido la posibilidad de recortar tipos, ¿vale? Ni siquiera estaba sobre la mesa, pero el DAX 40 subía con Alemania, como te he mostrado hace un momento con los gráficos, de la tasa de crecimiento de Alemania completamente hundida, plana, sin crecimiento, en un problema muy gordo para la industria alemana, que evidentemente nos deja claro que ese crecimiento es meramente especulativo. La subida en las bolsas de Europa era meramente especulativo. Entonces, la pregunta del millón que viene ahora es, ¿y si no hay recorte de tipos? Porque hasta ahora, y dando los datos de esta semana, que han sido la tasa de inflación de Estados Unidos que repuntó al 3,5%, ¿vale? Se esperaba que saliese. ¿Cuánto era la expectativa que teníamos? Vamos a echarle un vistazo al calendario, ¿vale? Pero se esperaba que tuviésemos una tasa de inflación de 2,8, de 3, a ver si la consigo ver. A ver, ¿dónde estamos? This week, ¿vale? Echémosle un vistazo aquí con inflation. 3,8, se esperaba el 3,7, ¿vale? Pues volvemos al 3,8. Y claro, con una tasa de inflación que te repunta, y se esperaba el 3,7, el del 3,8, y la principal anualizada se esperaba del 3,2, el periodo anterior se sube al 3,5, 0,3% de subida a la tasa de inflación, ¿vale? Esto ya les ha dado miedito, les ha puesto los pelos de punta y han dicho, cuidado, que ya no es el mercado laboral de Estados Unidos, sino que va en serio y la inflación no solamente no se queda estancada, sino que encima repunta otra vez, ¿vale? Entonces, el mercado a raíz de esos datos ha dicho, bueno, ha descontado, básicamente a nivel vía precios de futuros sobre tipos de interés, descuenta que probablemente el recorte se produzca ya de el entorno a 60, de 25 a 60 puntos básicos y que empiece en septiembre. ¿Qué ocurre? Que cuando te contaron aquella película en diciembre, Jerome Powell dio aquel discurso, el mercado descontaba que iba a ser para marzo, ¿vale? Y vamos a echarle un vistazo a ese gráfico que os he compartido en más de una ocasión, que me parece que es la verdad, la revelación de todo lo que está pasando, ¿vale? El bono estadounidense a 2 años. Cuando Powell promete que va a recortar tipos en 2024, se cae por debajo del 4,50, ¿vale? Ahí lo tienes, 4,50. Powell te promete que va a recortar tipos y esta otra caída, por cierto, es con el informe negativo de empleo. Para finales de febrero, aquí tienes febrero, ¿vale? Se acaba febrero y ¿qué ocurre? Que te das cuenta que te la han colado, que no hay recorte de tipos en marzo. Porque ya entonces, cuando dicen, bueno, va a haber recorte de tipos en 2024, pero ¿exactamente cuándo? Que quiero empezar a soltar billetes, ¿vale? Pues ya sabéis que si hay recorte de tipos, hay ciclo alcista en las bolsas. Entonces, ¿para cuándo? Vamos a empezar a comprar, ¿vale? Pues mira, el mercado descuenta que sea para marzo. Estupendo. Podemos empezar a comprar porque de aquí a marzo empiezan a meterle billetes a la economía. ¿Qué ocurre? Que llega marzo y no le están metiendo billetes a la economía. Finales de febrero, el bono que asumía, ten en cuenta que el rendimiento del bono va a la par que el tipo de interés. Si se asume que van a caer los tipos de interés, los rendimientos de los bonos caen porque aumenta la demanda de bono. Si en el banco ya no me pagan un 4, un 5, me voy al bono que sí me lo paga. Aumenta la demanda de bono, disminuye el rendimiento del bono. Así que van a la par. Cuando ven que no hay recorte de tipos, automáticamente vuelves a depósito y vendes el bono. Aumenta el rendimiento del bono, se va para arriba, ¿vale? Aquí tenéis la subida del bono a medida que descubren que no hay recorte de tipos. Vuelve a haber otro informe negativo, en este caso creo que era de empleo, ¿vale? Pues venga, pues vámonos para abajo. Pero vuelve a repuntar la inflación y así hemos ido en zigzag hasta que ya por aquí, esto ha sido esta semana se han juntado, boom, el viernes, un informe de empleo muy fuerte, boom, tasa de inflación repuntando. Se pasan del 4,70, que para mí era una referencia y que os indiqué que lo vigilásemos de cerca. El juego estaba entre 4,50 y 4,70, ¿vale? Y han roto al alza el 4,70 el bono a 2 años de Estados Unidos. Los tipos de interés se van alejando. El mercado descuenta un recorte de tipos ahora para septiembre. Tú dime a mí si 2024, lo que dura el año, ¿vale? Tienes solamente en septiembre y dicen, bueno, a lo mejor en septiembre se recortan tipos. Pues amigos, nos hemos comido prácticamente el 2024 sin subida de tipos y eso suponiendo que haya un recorte de tipos a partir de septiembre. Porque a partir de septiembre te quedan 3 meses para recortar tipos. De los 4 trimestres que tiene el año, el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4, ¿tú qué pensabas? Bajo esas premisas y bajo lo que descontaba el mercado, que en ese Q2, nada más arrancar, te estaban regalando ya, finales del Q1, inicios del Q2, te estaban regalando ya liquidez y bajada de tipos. No va a ocurrir. Y a lo mejor ocurre para el Q4. Luego te has comido un año entero sin recorte de tipos. La movida está en que esto era lo que en teoría había estimulado ese mercado alcista que veíamos, ¿vale? Y si ese mercado alcista que veíamos, que ha subido tanto, se basaba en que iba a haber un recorte de tipos, ¿qué pasa si no lo hay? ¿Dónde nos vamos ahora? Porque seamos prácticos, ¿vale? Hagámonos una idea. Si
realmente desde diciembre, que es cuando Powell se anima, podemos decir que todo este movimiento ha sido recorte de tipos, pues voy a ser muy pragmático, ¿vale? Voy a coger y voy a decir, bueno, pues esto es un FIBO. Y digamos que desde que Powell anuncia esto hasta que vemos que el mercado empieza a darse cuenta, ha pasado todo esto. Bueno, pues el 50% de ese movimiento me deja en torno a los 4.900 puntos en el Standard & Poor's. Es una corrección del 50% de todo lo que llevamos, ¿vale? O sea que date cuenta de dónde nos estamos metiendo. Y eso si le metemos, vamos a meterle un 38 y un 61,80 también para ver algún nivel más, ¿vale? Pues o se nos va a 4.900 y pico, casi de 5.000 puntos, o los 4.900 o en un 38,20 a los 4.800. Y la verdad que sí que tiene aspecto de coincidir con zonas de soporte y resistencia claras, ¿vale? Echarle un vistazo aquí, fijaos. Ese 61,80 por aquí, ese 50% de movimiento por aquí y ese 38,20 que probablemente es el que más densidad tiene, lo veis, que tiene toda esta zona de soporte, ¿lo veis? Y que si fuese una corrección del 38, para luego a lo mejor continuar, no te digo que no, a lo mejor consiguen recuperarlo, pero de momento la decepción sería que todo el movimiento al alza no ha sido fruto de buenos resultados y de prosperidad, y esto en el Standard & Poor's, si sacamos el DAX lo rompemos, ¿vale? ¿A dónde te va a llevar la corrección si resulta que toda la subida era en base a... En Alemania no hay datos fundamentales para soportar la subida. Oye, ¿quién está invirtiendo en renta variable en Alemania? Pues no sé, chicos, con Alemania, con una tasa de crecimiento negativa, con la industria cerrando, pero no de ahora. Es que el año pasado Siemens te anunciaba que mandaba parte de la producción a Ohio, BASF te anunciaba que habría el próximo laboratorio que tenían lo abrían en China. Entonces, bueno, se están yendo de Alemania, evidentemente, las grandes firmas alemanas. Luego, la película sería dónde se va a ir el DAX si realmente toda la subida estaba fundamentada en esa expectación. ¿Veis? Empezaba aquí todo el movimiento, ¿vale? Todo este movimiento que empezaba aquí con, no, es que va a haber recorte de tipos porque tal, por igual. Y si no lo hay, ¿dónde te vas ahora? ¿Vale? ¿Dónde te metes? Si le tiro el FIBO, por ejemplo, me quedo aquí, ¿vale? Claro, con ese FIBO el 61,80 me lleva a 17.000 puntos, lo cual sería lógico, sería lo más normal del mundo, una corrección que no pasaría absolutamente nada, pero si seguimos bajando al 50%, 16.500 puntos, al 38 nos llevaría a los 16.000 puntos pelados, que aquí sí que empieza a haber más carne en el asador, ¿vale? Porque empiezas a ver toda esta zona te coincidiría con los 16.000 puntos de caída y ahí sería una corrección que tendría un apoyo bastante más lógico, ¿vale? Y luego la corrección dura que nos lleve a unos 14.500, que sería por aquí abajo, ¿vale? Que serviría de soporte toda esta zona de canal que tenemos aquí y aún así no sería la última parada, ¿vale? Es decir, con todo lo que estamos viendo es o te corrige al 38 o te corrige incluso hasta aquí, hasta esos 14.500 aproximadamente, 14.600 y a lo mejor rebota o canaliza o qué sé yo, ¿vale? Pero de momento Alemania no tiene argumentos para esto. ¿Qué ocurre? Que si estoy hablando de esto me meto también entonces ¿con qué? Con ese dato, bueno, el discurso de Christine Lagarde, que podríamos ir a lo mismo, la tasa de paro de Europa sigue siendo muy baja. Tengo por aquí los datos que los hemos comentado antes con el discurso de Lagarde, Negocios TV. Tenemos de la última tasa de marzo de inflación de Europa, la composición de esa inflación se basa 1,1% de inflación sobre bienes no energéticos y un 4%, recuerda, estamos hablando de la descomposición de la inflación por diferentes segmentos agregadores de esa tasa de inflación. Un 4% constituiría la subida de precios en los servicios, de modo que confirma lo que hemos visto para el caso de Estados Unidos, que la inflación se basa en el sector servicios, que es de alto uso de mano de obra y, por lo tanto, solamente un aumento de la tasa de paro garantizará que la inflación deja de ser un estorbo o un problema. Y más allá de eso, incluso, seguimos viendo, aquí tienes la tasa de paro de Europa, para que veas que está en mínimos. Estos niveles no los has visto en muchos años. Fíjate dónde estamos en 2015, en torno al 11% de paro, ¿vale? No los he visto en muchos años, pero es que además vas a ver que la tasa de inflación de Europa tampoco está lejos de considerarse como una tasa de inflación, está lejos de considerarse una tasa de inflación controlada. Tienes aquí, en este caso, si en el caso de Estados Unidos venía desde aquí, desde el que zigzaguea, en el caso de Europa se ha visto una bajada más clara de la inflación, porque en Europa hay recesión, aquí sí funciona. La inflación se cae porque no hay actividad económica, pero a partir de aquí llega a unos mínimos en los que la economía se mantiene subvencionada, mutualizada, socializada en ciertos mínimos porque hay una expansión fiscal increíble. Aquí se han soltado billetes por todos lados, como en Estados Unidos igual.
¿vale? Si me votas, te pago, ¿vale? Y luego ya veremos qué hacemos con la deuda que la pagarán tus hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Esa disminución de la inflación fuerte que vimos, que estábamos por en torno al 4, 4,5, 4,5 hacia el 2,9, ahí seguimos, amigos. Estamos exactamente en una tasa de inflación similar, la que hemos tenido en Estados Unidos, por ejemplo, era la misma de hace 5 meses. Y en el caso de Europa estamos en un nivel muy parecido. Estamos en el 2,4 y en noviembre estábamos al 2,4. Entonces, tú me dirás exactamente lo que hemos avanzado. Fíjate, en noviembre estábamos 2,4, marzo 2,4. Pues estamos al nivel de inflación de hace 5 meses. ¿Vale? Entonces, Christine Lagarde, no, las cosas van bien, vamos a recortar tipos y ¿por qué no lo hacen todavía? Porque saben que están jugándosela, porque saben que si recortan tipos y resulta que dentro de un mes, 2 o 3 les ha repuntado la inflación al 3,5, hacen el mayor ridículo del mundo. Por lo tanto, mientras la flauta siga sonando, mientras la máquina siga tirando, no recorten los tipos, aguántalos, aguántalos y aguántalos. Si las cosas van realmente mal, habrá un aumento del paro y la inflación se hundirá, ¿vale? Mientras la inflación esté ahí, no las van a tocar. Esa es mi opinión. Igual me equivoco, pero siguiendo el manual de economía, no pueden hacer otra cosa, ¿vale? Así que, bueno, dicho eso, ¿tenéis el DAX en máximos históricos? ¿Nos ponemos a comprarlo? ¿A que ya no te fías tanto de comprar el DAX a estos niveles? ¿A que ya te da mal rollo? Bueno, ¿y qué otras cosas podría haber que nos traigan problemas? Te he traído los de siempre, los riesgos geopolíticos. Aquí lo que le gusta a la administración actual de Estados Unidos es guerra, guerra y guerra, ¿vale? Hay que echarle misiles a todo. Entonces, que hay un problema aquí, mándale misiles. Que hay un problema allá, mándale misiles, ¿vale? Cuestión, Ucrania, ¿se soluciona? Absolutamente no. Y de hecho es como, bueno, si la guerra de Ucrania no se soluciona, os he puesto por aquí varios puntos. Hemos tenido los comentarios ayer en el Congreso de Estados Unidos, el mayor general senior de Europa, el tipo con más cargo que tiene en Europa, ha comentado, no te lo he puesto, general estadounidense más alto rango de Europa, Christopher Cavoli, informó al Congreso de que en ausencia de ayuda estadounidense, Ucrania se quedará, comillas, en bastante poco tiempo, cierro comillas, sin cartuchos de artillería, sin interceptores de defensa aérea, lo que los hará susceptibles de una pérdida parcial o total de la guerra. Por lo tanto, dice, vamos a perder la guerra. Es decir, vamos porque Estados Unidos, la OTAN entera, apostó a que era el fin de Rusia, del régimen de Putin, de esto, del otro, ya sabéis. Nos han contado tantas bolas hasta ahora que parece que cosa que te promete y te dicen cosa que se incumple. Nos dijeron que era el fin de Rusia, que las sanciones económicas de Rusia, esto y lo otro. Rusia, tasa de crecimiento de Rusia, compárala con la de Alemania. Alemania se está hundiendo y Rusia, de los pocos países que el FMI ha corregido al alza su tasa de crecimiento, ha sido la de Rusia, ¿vale? Que tiene una tasa de crecimiento anualizada del 5 con algo, ¿vale? Fíjate, en el Q2 crecía el 3,2, el 0,8 la anualizada, no me acuerdo dónde la sacamos del FMI, se te ponía arriba. Por lo tanto, no creo que esté funcionando muy bien esas sanciones que pusisteis, porque no vemos que respondan. Y lejos de eso, encima, vemos que en los políticos en Europa, pues bueno, como dijo Donald Trump, lo hemos citado por aquí, ¿no? Según Donald Trump, la actual administración de Estados Unidos nos llevará a la Tercera Guerra Mundial antes que perder las elecciones. Antes que asumir que se han equivocado, prefieren seguir hacia adelante. Y por eso teníamos también a Borrell, secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, por aquí abajo, contándonos que ya no es una fantasía la guerra, que hay que hacerse la idea que vamos a la guerra. Mira, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que Europa debe prepararse para una posible guerra, ya que un conflicto a gran escala en el continente, en más de Ucrania, ya no es una fantasía. Es decir, vamos a admitir que nos equivocamos y que Rusia ha ganado la guerra y que, como ha dicho Donald Trump, según el Washington Post, que también te lo he compartido por aquí, una filtración de algún agente cercano a Donald Trump habría dicho al Washington Post que el plan de Donald Trump para acabar con la guerra si llega a presidente es lo más lógico, es decirle sencillamente, vamos a alejar a la OTAN de las fronteras de Rusia. Ucrania no será parte de la OTAN, porque Rusia lo dijo claro, no me pongáis misiles aquí en la frontera, solo os pido eso, por favor. Ya sabéis, ¿el discurso cuál es? Rusia es agresiva, aunque en realidad lo que Rusia está diciendo sea dejar de mover misiles hacia mi frontera, por favor. Y bueno, en este caso, pues hemos visto que el mensaje ha sido ese, ¿no? Directamente, no, esto, vamos a la guerra total, Trump llegará al poder si es que no se lo impiden, porque parece que es el candidato favorito para las elecciones de noviembre, y si llega al poder va a dejar en ridículo Europa, porque nos va a dejar con la ropa, ¿no? Al descubierto. Gráfico que compartimos, por cierto, esta semana y que es crucial para entender esto. ¿Hay más inflación o no realmente, Gonzalo? ¿Qué va a pasar aquí? ¿El mercado se va a caer porque no pueden recortar tipos y porque vuelve la inflación o no?
Tenéis en pantalla el Commodity Research Bureau, uno de los índices commodity más antiguos que existen. Este índice que le echamos un vistazo el lunes y que te lo publiqué en redes y en el informe diario que publico en mi perfil en X, todas las mañanas te saqué y dije, alerta roja, porque este índice lo hemos seguido de cerca hace varios meses, pero hemos visto que ahora justo, lo miré de casualidad y vi que llegaba a los niveles de mayo 2022, que es justo la mayor inflación de Estados Unidos se registra casi de 10%, 9 y pico por ciento en junio, 2 meses después del que el Commodity Research Bureau alcance máximos. Estamos justo ahí ahora mismo. Por lo tanto, el índice de materias primas de los más antiguos, compuesto por metales industriales, metales preciosos, energía, etcétera, se está yendo a máximos y es uno de los precursores, una de las pistas que nos dice si va a ir la inflación o no. Con el crudo subiendo, que también lo querréis ver algunos, fijaos dónde estamos ahora. Hemos roto esa barrera de $88 el barril Brent, sigue para arriba y las amenazas de una guerra entre Israel e Irán parecen que ahora son más fuertes que nunca, porque anoche mismo tuvimos un aviso por parte del gobierno estadounidense que decía, las news, Estados Unidos considera inminente un ataque con misiles contra Israel por parte de Irán y sus representantes. Entonces, amigos, ¿qué queréis que os diga? Ni hay recorte de tipos. Aquí tenéis las actas de la FED de ayer. ¿Ayer o anteayer? Sí, creo que fue de ayer, ¿no? Anteayer no me acuerdo. Los miembros señalaron que los datos recientes no habían aumentado la confianza de que la inflación estaba bajando de manera sostenible al 2%. Te lo dije, pero te lo dije hace meses, ¿vale? Que no tenían datos para justificar esto. Y ahora que llega la hora de la verdad y le dicen, bueno, ¿pero hay recorte o no hay recorte? No, es que los datos tampoco justifican el recorte. Hostia, si esto nos lo contaron en Negocios Tuve Gonzalo, ¿vale? ¿Os acordáis? Lo conté, ¿vale? Está por ahí grabado, ¿eh? Y anda que no hemos dejado comentarios al respecto. Pues nada, con eso nos vamos a quedar, porque sabemos que no viene el recorte de tipos, Oriente Medio sigue siendo un polvorín, la guerra de Ucrania, lejos de resolverse, parece que no van a tirar la toalla, es como, bueno, reconocemos que todos los millones de infraestructuras que hemos puesto ahí, gastados de tu bolsillo, sin pedirte permiso. Acuérdate, no había recursos para tu abuelo durante el COVID, pero sí los hay para mandarle al actor de Netflix en Ucrania miles de millones. Esos recursos no sirvieron, la guerra la está ganando Rusia aparentemente y van a tener que reconocerlo porque lo ha dicho el general estadounidense del Congreso, ¿no? O mandamos ayuda ya o esto se acaba. Se acaba o vamos a la Tercera Guerra Mundial y te llaman a filas, amigos. Si estás en Europa, Borrell, por los valores europeos que defiendes, esto y lo otro, aunque tú no lo hayas votado, te van a mandar para allá, ¿vale? Tu cuenta bancaria, olvídate, y del trading mucho menos, ni operar en oro, ni en crudo, ni nada. Te vas a la guerra con el casco, ¿vale? Y los rusos no parecen jugar con esto. O eso, o admitimos que estos, como siempre, son unos cafres, se han vuelto a equivocar con el diagnóstico y con el pronóstico, y nos situamos a mirar un mercado que parece cada vez más complicado y más calentito, ¿vale? La inflación no parece haber desaparecido, así que prepárate para que el mercado se caliente. Nos despedimos, cerramos y no te pierdas los siguientes cierres de Wall Street porque seguiremos dando las claves para entender qué está pasando en verdad detrás de todo esto, ¿vale? Hasta otra. Chao.